myschool-365.com. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un video más. No olvides que ayudas mucho a que este proyecto crezca cuando te suscribes, cuando comentas y cuando compartes. Bien, ¿qué nos dice el ejercicio 5? Lee y analiza. Resuelve el triángulo rectángulo que tiene ángulo A, eso significa eso, 36. Otra manera de poner ángulo, vas a ver que en algunos nos ponen así, en otros nos ponen así. Ya, son maneras de escribir el ángulo, ¿no? Hay otras maneras también, a través de tres vértices, pero bueno. El ángulo A mide 36 y su cateto opuesto mide 2.4 metros. Obviamente sabemos que este no es el ángulo recto, así que voy a dibujar rapidísimo el triángulo para más o menos ubicarnos, ¿no? Entonces, este es el ángulo recto que ya vimos en un ejercicio anterior, que en ese no nos vamos a fijar, ¿no es cierto? Bien, dice que el ángulo A, ponlo donde quieras, aquí o acá, porque estamos simplemente ilustrándolo, así que lo voy a poner, se me ocurre acá. Este será entonces el ángulo A, que mide 36 grados, ¿sí? Y cuando hablamos del cateto opuesto, no olvides que el opuesto es, saliendo de este, el cateto que da de frente, este de acá abajo. Entonces, este es el A, que vale, voy a poner 2.4 metros, ¿no es cierto? ¿Ya? Bien, normalmente al otro le ponemos B y a este ángulo recto se suele poner C, pero no es una regla, ¿sí? Solo es por facilidad. ¿Ya? Entonces me dice, argumenta la respuesta correcta. C, fíjate que es contraria siempre al ángulo con letra mayúscula. Tenemos al ángulo recto, de hecho, siempre la opuesta es la hipotenusa. No olvides que esta es la hipotenusa. Este sería el un cateto, ojo, y como estamos haciendo referencia a A, este sería el cateto opuesto, que le vamos a poner CO, vale 2.4. Y este sería opuesto a B, este sería entonces el lado B o cateto B, que sería el cateto adyacente, que le voy a poner CA, ¿sí? Por facilidad. Entonces este CO y este CA. Bien, entonces me dice, cuando me dicen resuelve el triángulo rectángulo, significa hallar todas las demás medidas. Por ejemplo, voy a poner con azul las demás, las que me faltan. Me falta cuánto vale el ángulo B, ¿sí? Me falta cuánto vale la hipotenusa, C minúscula, y cuánto vale este cateto, ¿sí? Y que son justamente las inquietudes que tenemos acá abajo. Bien, para hallar el ángulo B es bastante sencillo. ¿Por qué? Yo te había dicho que si te dan ya un ángulo en un triángulo rectángulo, te dan un ángulo, pues el otro es bastante sencillo. ¿Por qué? Porque el ángulo B, que voy a poner aquí, el ángulo B, siempre un ángulo de una esquina, y acuérdate que en todo triángulo debe cumplirse que la suma de los tres ángulos debe darme 180 grados, no olvidemos que este mide 90. El ángulo B será 180 grados, o sea, uno de los ángulos, cualquiera que sea, será 180 menos los otros dos, menos 36, y menos el otro, que es 90 grados. Entonces, 180 menos 90 menos 36, eso me va a dar 54 grados. Entonces ya tengo la medida del ángulo B. Voy a ponerlo aquí mejor, ¿no? El ángulo B es 54 grados. Y esa sería, pues ya, una de las respuestas de nuestro ejercicio. Y mira que tenemos dos respuestas, la del literal A y la del literal D, que el ángulo vale 54. Claro, este estaría mal y por lo tanto, pues la B y la C ya quedarían automáticamente eliminadas. Bien, ahora que ya tengo la medida de los dos ángulos, ya puedo tener mayor facilidad de hacer algunas cosas. Se me ocurre hallar el cateto adyacente B. ¿Por qué? Porque, bueno, las funciones trigonométricas nos sirven mucho. Recuerda que tenemos como dato, pues, el cateto opuesto, tenemos el ángulo y el cateto adyacente. Entonces, cateto opuesto, cateto adyacente y un ángulo, ¿qué se te viene a la cabeza? Pues la función tangente. Por eso es importante que te la sepas. Tangente de un ángulo, en este caso voy a hacer del de 36 grados, es igual por definición al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, ¿sí? Bien, ¿cuánto vale la tangente de 36 grados? Eso nosotros podemos calcular, ¿ya? Entonces, la tangente de 36 grados, voy a ponerlo aquí, a ver, tangente de, bueno, en este caso como solo es un ángulo, pues voy a ponerlo así, tangente, no olvides que aquí tiene que estar la D, ¿sí? Y eso ya lo enseñé en muchos videos, revisa, ¿no es cierto?, cómo se configura. Este es igual a 0. Yo voy a trabajar hasta con 4 cifras decimales. Yo siempre trato de estos decimales trabajarlos con 4 cifras para aumentar la precisión. 0.7265. Entonces, la tangente, o sea, todo esto me dio 0.7265.
Esto es igual a ¿qué? El cateto opuesto. Obviamente, como estamos hablando del de 36 grados, el opuesto ya dijimos que es de este, 2.4. Es importante eso, ¿por qué? Porque si habláramos del ángulo B, más bien el opuesto sería este y este sería su adyacente, pero con respecto a B, ya lo vimos de eso en otro video. Pero como estamos sacando con respecto a A, el opuesto es de este y el adyacente es de este. 2.4 sobre el cateto adyacente que es B, justamente nuestra incógnita. Y habíamos dicho que cuando tengamos la incógnita abajo, se hace un intercambio, es decir, este de aquí pasa acá y el del otro lado pues pasa acá, o sea, hacen un intercambio de posiciones. Así que B me quedaría que es, el 2.4 se queda donde está sobre y este pues pasa a tomar la posición en la que estaba B, 72, 65. ¿Ya? Entonces de aquí, ¿cuánto nos dará B? O bueno, pongámoslo acá abajo para que nos dé el espacio. Entonces B, esta es una manera de hacerlo, tú podrías haberlo hecho de otra manera, es decir, hallar el valor de la hipotenusa primero, con alguna otra función trigonométrica en la que me sirva este cateto opuesto. Eso es importantísimo que tú hagas esas cosas. Bien, vamos a hacer esa división. Entonces sería, a ver, 2.4 dividido para 0.7265. ¿Ya? Eso es igual a 3.3, 3.30. Aquí sí ya puedo redondear 3.3. Entonces la respuesta de aquí ha sido 3.3, ¿no? O 3.30 si quieres, bueno. Ya tenemos el valor de B. Después de la coma decimal, si le pones más ceros aquí, da igual. Y claro, mira que nuestra respuesta, pues, en ambos, pues B vale 3.30. Ya, aquí tenemos un error. Y es que aquí dice que está 3.30 grados y eso no debería ser. Pero de todas maneras, hay veces que por algún error de tipeo se da, pero ojo, B no está en grados, ¿sí? B tendría que estar en metros porque B es un lado y los lados son longitudes, debería medirse en metros, no en grados, ¿ya? Entonces, por esa razón ya podríamos decir que está mal D, pero de todas maneras, sigamos trabajando. Ahora lo que nos falta es hallar solo C, que es la hipotenusa. Cuando ya tienes dos catetos, y voy a poner aquí ya el valor de B, que lo hallamos, que es 3.30, cuando ya tienes el valor de un cateto y del otro cateto, pues puedes utilizar, o de cualquiera de los lados, puedes utilizar el teorema de Pitágoras, ¿no? Ojo, obviamente esto dentro de un triángulo rectángulo. ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras en sus muchas maneras de aplicar? Que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de un cateto al cuadrado más otro cateto al cuadrado. Como están sumando, el orden de los dos no importa. ¿Cuál es la hipotenusa? Pues el valor de C es la raíz cuadrada de... ¿Cuál es un cateto? Cualquiera. Voy a poner el 2.4 más... ¿Cuál es del otro cateto? El que acabé de hallar, 3.30 al cuadrado. Esto podemos ponerlo directamente en la calcu. No olvides que en estas calculadoras tradicionales, me refiero a que cuando tú pones la raíz, esta raíz pues no se va hasta el fondo, no sigue, así que me toca abrir con un paréntesis. Así que pongo paréntesis y digo fíjate cómo no se va por arriba, no se va la línea de la raíz, así que el paréntesis le va a indicar la raíz dónde comienza y dónde termina. Entonces 2x, si quieres pones este cuadrado que está aquí, o si no dispones de ese botón, pones pico, ese pico es elevado al cuadrado, pico 2, elevado al cuadrado, más 3.30 elevado, que le voy a poner con este pico, 2 al cuadrado. Y no olvides que aquí yo tengo que cerrar el paréntesis para decirle a la raíz que hasta ahí va, hasta ahí tiene que sacarme la raíz. Entonces, esto es igual a 4.08. 4.08, vamos a trabajar con eso. Entonces, la C es igual a 4.08, que C es la hipotenusa, ¿no? ¿Ya? ¿Y cuál tiene eso? Pues este de acá. Como ves, este tiene dos errores, que no es de esa la... Ah, es más, bastante sencillo darse cuenta porque nunca la hipotenusa, que se puede medir menos que cualquiera de los otros catetos. Mira, solo este cateto mide 3.30. Entonces, la hipotenusa no puede medir menos, tiene que medir siempre más que cualquiera de los otros dos, que los dos, ¿no? Entonces, claro, tiene más sentido que la hipotenusa mida más, que no esté el símbolo de grados en un lado, en cateto. Los ángulos sí deberían tener el símbolo de grados, ¿no? Entonces, mira, pues hasta por errores, pues podemos decir que este está mal, ¿no? Y claro, nuestra respuesta sería pues el literal A. ¿Hay otra manera de haber hallado la hipotenusa C? Sí, pues a través de las funciones trigonométricas. Solo por librarnos de la duda, pues te voy a indicar así rapidísimo. Yo podía haber hallado el valor de C
utilizando, por ejemplo, la función, se me ocurre, sí, seno o coseno, podemos con seno. Seno de 36 grados. Es más, no voy a utilizar esa, voy a utilizar coseno, por ejemplo, del ángulo B, que es de 54 grados. Fíjate en esto. Coseno del ángulo B, que es de 54 grados. ¿A qué es igual coseno del ángulo B? Coseno, por definición, es cateto adyacente sobre la hipotenusa. Bien, ¿qué nosotros podemos sacar? ¿Cuánto vale? Voy a poner esto acá, el coseno de 54 grados. Entonces vamos a poner cuánto es coseno de 54. No olvides que aquí está el coseno, ¿sí? Simplemente así, de 54. Entonces voy a poner 54. A ver cuánto me da. Cuando yo saco las funciones trigonométricas, trabajo hasta con 4 cifras decimales. Entonces esto es 0.5878, porque no olvides la regla del redondeo, ¿no? Si voy a tomar 4, este que se pasó de 5 le aumenta 1 acá. Bueno, revisa la regla del redondeo, no es complicado. 0.5878. Entonces esto es 0.5878. Bien, ¿cuál es el cateto adyacente? Mucho cuidado porque ahorita estoy trabajando con el ángulo B. Y opuesto a B, voy a ponerle con rojo, opuesto a B es este. Entonces, para B, cateto opuesto a B es este, ¿sí? O sea que es justamente 330. Y la hipotenusa, pues, esta no cambia, esa será hipotenusa. Cualquiera que sea el ángulo, la hipotenusa siempre será la hipotenusa. Y como ves, la hipotenusa se encuentra abajo, pues hago un intercambio, este con este, ¿no es cierto? Y me quedará, pues, que la hipotenusa, voy a continuar haciendo acá, la hipotenusa es, por tanto, 3.30 sobre 0.5878. Entonces vamos ahora justamente a poner eso, esa división, ¿no? 3.30 o 3.3 sencillamente. Bueno, 3.30 dividido para 0.5878. Bueno, esto es igual a, bueno, ahí me faltó un 3, voy a poner el 3 ahí. En este caso, si tú pones el 3, mira que se sobrescribe. Bueno, ya. Normalmente se pone shift ins para que no se sobrescriba, pero bueno, ya voy a poner 5878. Bueno, ya lo puse así. Esto aquí es igual 0.91. Ah, perdón, eso es 0. A ver, tengo que corregirlo, perdón, hacia acá. Aquí ha sido 0. El de abajo ya ha sido 0. 0.5878, si no ya me preocupé que no haya dado. 5.61 en este caso. A ver. Ah, ya sé dónde está el error. Y el error está aquí. Mira que yo ya lo había dicho. Dice cateto adyacente. Y yo te había explicado que el de acá es del cateto opuesto a B. El cateto adyacente es este, es 2.4, lo siento, porque estamos analizando con respecto a B. Este es el cateto adyacente a B. Entonces no es 3.30, sino 2. Lo siento, y mira que ahí pues ya fue algo raro, ¿no? Y también tendría que borrar el de aquí arriba, ¿no? 2.4. Pero enhorabuena sucede eso para poder aclarar. Entonces es 2.4, ¿sí? Nuevamente, no olvides que estamos analizando el ángulo de 54 grados, que es este. Este es el que nos dio 54 grados. Aquí está justamente del valor de B. Y el opuesto a B es este, pero yo en la fórmula estoy utilizando el cateto adyacente. El adyacente a B es el que toca a B, es este. No olvides que este es el opuesto a A, pero con respecto a B, que es el que estamos analizando ahorita, este es el adyacente, ¿sí? Entonces 2.4. Bien, entonces ahora sí dividamos. Y ahora sí va pues de veras, ¿no? 2.4, fíjate que me va a dar lo mismo, ¿no? 2.4 dividido para 0.58, esto me hace demorar tanto, 78, bueno, 0. Bueno, si no está puesto el 0, esto ya lo interpreta como un 0, esto es igual a 4.08. ¿Cómo ves? Pues me da el valor de C, 4.08, que es exactamente lo mismo que teníamos acá arriba, ¿sí? Y como ves, otra manera de calcular, haber hallado los valores. O sea, hay múltiples maneras de hacerlo, no hay solo una, no es que tienes que hacerlo mecanizado. Es importante que tú sepas qué herramientas tienes y por dónde quieres comenzar. Yo podía haber no comenzado con la tangente, sino más bien se me ocurre coseno y hubiera hallado alguna, o con seno y hubiera hallado algún otro valor. Ya depende de ti, por eso revisa los otros videos. ¿Qué te ha parecido el ejercicio? No olvides suscribirte, comentar, compartir, apoyarnos con ese buen me gusta en nuestras redes sociales de nuestros videos. Y pues eso sería todo. Nos vemos en el siguiente video.